Y cuando empezó a rezar, algo tocó la puerta, con la voz de mi papá. Hola a todos. Antes de empezar con las historias de hoy, tengo una petición muy importante. Mencionaré a las primeras 10 personas que comenten este video al final del próximo video como agradecimiento por su apoyo. Así que, por favor, comenten su nombre y desde dónde están viendo el video. Fíjense que todo empezó hace como 1 año y medio. Mi papá, don Aurelio, era un hombre de campo de los de antes. Terco, callado. De esos que se levantan a las 4 de la mañana a ver a los animales aunque esté cayendo un tormentón. Él vivía solo en un ranchito que teníamos, rumbo a la sierra, allá pasando las últimas milpas de la comunidad. Es un lugar bien apartado. Para llegar tienes que agarrar la camioneta, meterte por un camino de terracería que parece que nunca acaba, pasar un arroyo que en tiempos de lluvia se pone bravo, y de ahí, pura subida entre los cerros hasta que topas con la cerca de alambre de púas. Ahí vivió mi papá toda su vida. Yo me fui al norte un tiempo a buscarle, a hacer un poco de dinero, y la verdad lo visitaba poco. Uno se envuelve en sus cosas, en el trabajo, y piensa que los viejos van a durar para siempre, pero no es así. Un martes por la tarde me avisaron que lo habían encontrado tirado cerca del corral de las vacas. Un infarto, me dijo el doctor del pueblo. Estaba solo cuando le pasó. Cayó ahí, en la tierra seca, sin nadie que le echara la mano o le diera un vaso de agua. Esa culpa, híjole, esa culpa no te deja dormir, te come por dentro. El caso es que, después del entierro y de los rosarios, me tocó ir al rancho a arreglar sus cosas. Había que vender los animales, recoger las herramientas, empacar su ropa y ver qué se iba a hacer con la tierrita. Yo le dije a mi esposa que me iba a quedar allá unos 15 días. Ella me dijo que no fuera, que me iba a hacer daño estar ahí solo con la tristeza. Pero yo sentía que se lo debía a mi viejo. Tenía que despedirme de su espacio, arreglar todo con mis propias manos. Llegué un lunes por la mañana. Abrí la puerta de madera de la casa principal y me dio un golpe en la cara. No un golpe físico, sino de esos que te pegan en el alma. Olía a él. Olía a tabaco de hoja, a café de olla, a cuero viejo y a tierra mojada. Todo estaba tal cual lo dejó. Su taza de peltre despostillada en la mesa, su sombrero colgado en el clavo de la pared, sus botas manchadas de lodo junto a la puerta. Me senté en una silla de tule y lloré. Lloré como no había llorado desde que era un huerco. Los primeros 3 días fueron puros recuerdos y nostalgia. Durante el día me la pasaba limpiando el monte, arreglando la cerca, dándole de comer a los 2 perros que tenía mi papá, el Pinto y la Capulina, 2 animales corrientes pero bien fieles que andaban tristes, con la cola entre las patas, buscando a su dueño. En la noche me hacía un café. Me sentaba en el portal a escuchar los grillos y el viento que movía las hojas secas de las milpas, y me iba a dormir. Pero al 4.º día las cosas empezaron a ponerse raras. Desperté temprano, antes de que saliera el sol. Fui a la cocina para prender la estufa y hacerme el almuerzo, y vi algo que me sacó de onda. Las botas de mi papá, esas que estaban junto a la puerta, ya no estaban ahí. Estaban justo en medio de la cocina, acomodadas como si alguien se las acabara de quitar frente a la estufa. Me rasqué la cabeza. Pensé, bueno, a lo mejor anoche andaba medio dormido, me tropecé con ellas y las aventé para acá. No le di mucha importancia. Las agarré y las volví a poner en su lugar. Esa misma tarde, andaba revisando el tejaban donde guardábamos la pastura cuando escuché clarito un chiflido. Un chiflido de 2 tonos, corto. Me quedé helado, con el costal de pastura a medio cargar. Ese era el chiflido que hacía mi papá para llamar a los perros. Volteé para todos lados. A lo mejor fue un pájaro, pensé. Pero en eso, vi venir al Pinto y a la Capulina corriendo desde el otro lado del terreno, moviendo la cola, buscando de dónde había salido el sonido. Llegaron hasta donde yo estaba, olfatearon el aire, y de repente se quedaron quietos. La Capulina metió la cola entre las patas y soltó un aullido de esos que te enchinan la piel. Un llanto lastimero.
y salió corriendo a esconderse debajo de la camioneta. Ahí fue cuando sentí el primer escalofrío de verdad. El cuerpo te avisa cuando algo no está bien, neta. El estómago se te hace nudo. Traté de calmarme. Es el dolor, es el luto, me decía yo mismo en voz alta. Tu cabeza te está jugando chueco, Mateo. Estás muy cansado. Pero la sugestión y el cansancio no mueven cosas pesadas. A la mañana siguiente, el sombrero de mi papá estaba sobre mi cama. Yo dormía en el cuarto de visitas, no en el de él. La puerta de su cuarto yo la había dejado cerrada con llave. Fui corriendo a ver, y la puerta seguía con llave. ¿Cómo llegó el sombrero a mi cama? Me senté en el colchón, agarrando el sombrero de palma, y empecé a sentir que el aire me faltaba. Esa noche no pude dormir. Me quedé sentado en la sala, con la única luz de una lámpara de aceite, porque allá la luz eléctrica a veces se va por días. Hacía frío, un frío que se colaba por las rendijas de las ventanas de madera. De pronto, escuché un ruido en el techo. Era un techo de lámina galvanizada. Sonaba como si alguien estuviera caminando arriba. Pasos pesados, lentos. Clonk, clonk, clonk. Agarré la linterna y salí al patio. Alumbré hacia arriba, pero no había nada. Solo el cielo oscuro y las estrellas. En eso, los perros empezaron a llorar. Estaban escondidos bajo el tejabán, viendo fijamente hacia el borde del techo de la casa. Lloraban con una desesperación horrible, como si estuvieran viendo al mismo demonio. «¡Pinto! ¡Capulina! ¡Cállense!», les grité, más por miedo que por coraje. Entonces, el llanto de los perros se detuvo de golpe. Se hizo un silencio de esos que te duelen en los oídos. Y de la nada, desde atrás de la casa, cerca del corral vacío, escuché su voz. «Mateo», de un brinco. Se me cayó la linterna al suelo. «Mateo, ven acá», repitió la voz. Era él. Se los juro por lo más sagrado. Era la voz de don Aurelio. Tenía ese tono rasposo, fuerte, medio enojado que usaba cuando yo hacía alguna travesura de niño y me llamaba para regañarme. La voz no sonaba a fantasma, ni a eco, ni a nada de eso. Sonaba como un hombre de carne y hueso parado a 15 metros de mí en la oscuridad. Mi primer instinto fue correr hacia allá. «¡Apá!», grité de vuelta, sintiendo que las lágrimas se me salían. Estaba tan confundido. Una parte de mi mente sabía que él estaba muerto, que yo lo había visto en la caja, que yo mismo le eché tierra encima. Pero otra parte, la parte que extrañaba a su viejo, quería creer que todo había sido un error, que ahí estaba. Di 2 pasos hacia la oscuridad del corral. Pero algo me detuvo. Un instinto, un aviso de esos que te da la sangre. Me acordé de las historias que contaban los viejos del pueblo cuando yo era niño. Historias de cosas que viven en los montes largos. Cosas que no son gente, que no son animales y que tampoco son almas en pena. Cosas viejas que aprenden a imitar para engañar. Decían que si las sigues cuando te llaman por tu nombre, te pierdes en el monte y nunca te vuelven a encontrar. O te encuentran, pero sin juicio. Me eché para atrás. Levanté la linterna. Me metí a la casa y pasé el cerrojo de la puerta grande. Esa noche me la pasé rezando todo lo que me acordaba. Mientras rezaba, escuchaba cómo alguien tosía afuera de la ventana. Esa misma tos seca y ahogada que tenía mi papá por sus años de fumador. Era idéntica, pero sonaba mecánica, como si fuera una grabación repitiéndose una y otra vez. Cof, cof, pausa, cof, cof. Toda la santa noche. Al amanecer, yo estaba deshecho, pálido, temblando, sin haber pegado el ojo. Agarré las llaves de la camioneta, la eché a andar como pude y me fui directo al pueblo. No quería volver a pisar ese rancho, pero todas las cosas de mi papá y hasta mis propios papeles estaban ahí. Además, no podía dejar a los perros solos. Llegué al pueblo y fui a buscar ayuda. Pensé en ir con la policía, pero ¿qué les iba a decir? Oiga, oficial, vaya a mi rancho porque alguien está tosiendo como mi papá muerto. Se iban a reír en mi cara o me iban a meter al manicomio. Así que fui a la parroquia. Ahí estaba el padre Tomás. Era un hombre ya mayor, de semblante duro pero bueno, muy respetado en toda la región.
Llevaba años en esa iglesia y conocía a todas las familias de las rancherías. Me acerqué a él después de la misa de las 12, cuando estaba acomodando unas cosas en la sacristía. «Padre, necesito que me ayude», le dije. La voz me temblaba tanto que apenas se me entendía. El padre me miró, dejó lo que estaba haciendo y me hizo una seña para que nos sentáramos en una banquita de madera que tenía ahí. «¿Qué pasa, Mateo? Supe lo de tu papá, que en paz descanse. Te veo muy mal, muchacho. ¿Es por la tristeza?» Tragué saliva. Tenía la boca seca como lija. «No, padre. Bueno, sí hay tristeza, pero es otra cosa. Están pasando cosas raras en el rancho de mi papá. Cosas feas». Le conté todo. Desde las botas hasta el sombrero, los llantos de los perros, el chiflido y finalmente la voz llamándome y la tos afuera de la ventana. Pensé que me iba a decir que era mi dolor, que estaba sugestionado por la soledad, que necesitaba ir al doctor, pero no hizo eso. El padre Tomás se puso serio. Sus ojos se oscurecieron y suspiró pesado. Se frotó la cara con las 2 manos. «Mira, Mateo», me dijo en voz baja, casi un susurro. «Yo he estado en estas tierras más de 30 años. Me ha tocado dar la extrema unción en lugares que no vienen ni en los mapas. Y te voy a ser sincero, porque no eres el primero que viene con un cuento de estos de los ranchos aislados. Hay cosas allá arriba, en la soledad del monte, que se alimentan del dolor de la gente. Son cosas antiguas. No les gusta que los humanos anden merodeando solos. Cuando alguien muere de forma repentina en esos lugares, a veces, algo más se acerca». «¿Pero es mi papá, padre? ¿Es su alma que no encuentra descanso?», le pregunté, sintiendo un nudo en la garganta. El padre no me contestó directamente. Se levantó, fue por un maletín pequeño de cuero que tenía en un mueble, sacó una estola morada, agua bendita, una Biblia vieja y una cruz pesada de metal. «Vamos para allá ahorita mismo», dijo, con voz firme, pero con un deje de algo que me pareció miedo. «Pero me vas a hacer caso en todo, Mateo. En todo. Y si te digo que corramos, corremos y no volteas atrás por nada del mundo. ¿Entendido?». Asentí, asustado por sus palabras. Nos subimos a mi camioneta y emprendimos el camino de regreso al rancho. El trayecto se me hizo eterno. Ninguno de los dos habló mucho. El padre iba rezando en voz muy baja, con los ojos cerrados y agarrando su cruz. Yo solo veía el camino polvoso y trataba de no pensar en lo que nos esperaba. Llegamos al rancho a eso de las 4 de la tarde. El sol todavía pegaba fuerte, pero a pesar de la luz del día, el lugar se sentía pesado. Se sentía frío. No sé cómo explicarlo, pero era como si el aire estuviera espeso, como cuando va a caer una tormenta de esas fuertes, pero sin nubes. El Pinto y la Capulina ni siquiera salieron a recibirnos. Estaban metidos hasta el fondo, debajo de unas tablas sueltas cerca de la bodega. Nos bajamos de la camioneta. El padre Tomás se puso su estola morada. Caminó hacia la casa, mirando con detenimiento todo a su alrededor, como si estuviera buscando algo escondido en las sombras de los árboles. «Abre la puerta», me ordenó. Metí la llave, giré la cerradura y abrimos. La casa seguía igual. El olor a tabaco y café ahora estaba mezclado con un olor rancio, como a humedad y a algo cerrado por mucho tiempo, aunque yo había ventilado apenas el día anterior. «Quiero silencio total dentro de la casa», me dijo el padre, hablando muy bajito. «No vayas a hacer ningún ruido fuerte, y pase lo que pase, no hables a menos que yo te pregunte algo». Se paró en medio de la sala. Abrió su librito y empezó a rezar. Rezaba en latín, creo, o en alguna otra lengua de la iglesia. Empezó a rociar agua bendita en las esquinas, en los marcos de las ventanas y en las puertas. Íbamos caminando despacio. Primero la sala, luego la cocina. Todo estaba en silencio absoluto. Solo se escuchaba la voz profunda del padre y el sonido del agua bendita cayendo en el suelo de cemento. Entramos al cuarto de mi papá. El padre empezó a rociar la cama, el ropero viejo, la silla donde él se sentaba. De pronto, en medio de un rezo, el padre se detuvo. Se quedó congelado, con la mano levantada, sosteniendo el hisopo del agua bendita. Su respiración se aceleró. Se giró hacia mí lentamente. Estaba pálido, sudando frío.
Me miró a los ojos y con una voz que me caló hasta los huesos me preguntó: Mateo, ¿tu padre falleció aquí? ¿Solo? Yo tragué saliva, sintiendo que me temblaban las piernas. Sí, padre, le contesté en un susurro. Allá afuera, cerca del corral, murió solo. El padre cerró los ojos por un segundo y vi cómo apretaba la mandíbula. Estaba visiblemente incomodado, asustado, diría yo. Señor, ten piedad, murmuró para sí mismo. Aquí hay mucho dolor acumulado, Mateo, y ese dolor atrajo a algo. Retomó la oración, pero esta vez su voz sonaba más fuerte, casi como si estuviera retando a lo que fuera que estuviera ahí. Alzó la cruz de metal. Exorcizamus te, omnis immundus spiritus, empezó a decir. Y justo en ese momento, cuando estaba en la parte más intensa de su rezo, se escuchó un ruido que me hizo brincar el corazón hasta la garganta. ¡Toc, toc, toc! Alguien estaba tocando la puerta principal de la casa. Era un toque lento, pausado, pero fuerte. Retumbaba en toda la madera. El padre se cayó de golpe. Los dos nos quedamos mirando hacia el pasillo que daba a la entrada principal. ¡Toc, toc, toc! El silencio dentro de la casa era tan pesado que me zumbaban los oídos. Estábamos los dos solos, a kilómetros de cualquier otro ser humano. Los perros no habían ladrado. No se había escuchado ningún motor, ningún caballo, nada de pasos acercándose por la terracería. Y entonces, del otro lado de la puerta de madera gruesa, se escuchó la voz. «Padre, déjeme entrar, soy yo». Era mi voz, se los juro por Dios, era mi maldita voz. Sonaba exactamente como yo, con mi mismo acento, mi mismo tono, la misma forma de arrastrar un poco las palabras cuando estoy nervioso. Pero yo estaba adentro. Yo estaba parado a 3 metros de la puerta, junto al padre Tomás. Sentí que me iba a desmayar. Las piernas se me hicieron de trapo y tuve que agarrarme del marco de la puerta de la cocina para no caerme al suelo. El padre Tomás dio un paso hacia atrás, levantando la cruz con las manos temblorosas. «Padre, abra la puerta. Está haciendo mucho frío aquí afuera. Soy Mateo, padre», seguía diciendo la voz del otro lado. Era perfecto. Era una imitación perfecta. Hasta se escuchaba el leve temblor de miedo que yo había tenido cuando hablé con el padre en la sacristía. Por un segundo de locura, juro que quise acercarme a abrir. Era tanta la confusión, el terror que te vuelve tonto, que algo en mi cerebro me decía: «Abre, eres tú el que está allá afuera». Pero el padre Tomás me agarró del brazo con una fuerza que no creí que tuviera un hombre de su edad. Me jaló hacia atrás violentamente, clavándome las uñas en el brazo. «No la mires», me siseó al oído, con los ojos desorbitados por el pánico. «No vayas hacia la puerta». «Pero, padre, esa es mi voz». «¿Qué es eso?». Sollocé, porque ya estaba llorando del puro terror, de la impotencia, de no entender qué demonios estaba pasando en la casa donde crecí. El padre Tomás no quitaba la vista de la puerta de madera. Negó con la cabeza, respirando agitado. «Esto no es un alma. Esto aprendió a copiar». Esa frase. Dios mío. Esa frase me persigue en mis pesadillas todas las noches. Esto aprendió a copiar. No sé qué encerraban esas palabras exactamente en la mente del padre, pero la forma en que lo dijo, con ese asco y ese miedo absoluto, me hizo entender que estábamos lidiando con algo que no era humano, algo que cazaba usando nuestros propios recuerdos, nuestras propias voces, nuestro dolor. «Vámonos de aquí, ahorita mismo», gritó el padre de repente, rompiendo el silencio que él mismo había pedido. No tuvimos que hablarlo más. El padre agarró su maletín, yo agarré las llaves de mi camioneta de la mesa y corrimos hacia la puerta trasera, la que daba a la cocina y salía directamente hacia donde estaba estacionada la camioneta. No íbamos a abrir la puerta principal por nada del mundo. Salimos tropezando. El aire de la tarde nos pegó en la cara, pero ya no se sentía calor. Se sentía un frío helado que te calaba los huesos. «Súbete a la camioneta y arranca, Mateo, no voltees», me gritó el padre, subiéndose del lado del copiloto y azotando la puerta. Me subí temblando. Las llaves se me resbalaban de las manos sudorosas. Logré meter la llave y darle marcha. El motor tosió una vez, 2 veces, y por fin encendió con un rugido que me dio un poco de alivio. Puse reversa. Di la vuelta quemando llanta, levantando una nube de polvo tremenda en el patio. Mientras maniobraba para enfilarme hacia el camino de salida, pasó lo último.
lo que terminó por quebrarme la cabeza y me dejó claro que nunca, pero nunca, voy a volver a pisar esa tierra. Con el motor acelerado, a punto de salir por la cerca, escuchamos un grito. «Mateo, no me dejes aquí». Frené de golpe. El padre me agarró del brazo gritando, «Dale, dale, no te pares». Pero es que no era una sola voz. Eran dos voces idénticas. La voz de mi papá. Una venía de adentro de la casa, asomándose desde la ventana oscura de la cocina. «Mateo, ven acá». Fuerte, rasposa. La otra venía de la milpa, del lado derecho, entre las cañas de maíz secas que se mecían solas porque ni viento había. «Mateo, ven acá». Exactamente la misma entonación, el mismo volumen, pero desde un lugar completamente diferente. Eran dos. Había dos de esas cosas. O tal vez era una sola cosa que podía estar en todas partes. No lo sé, ni quiero saberlo. Pisé el acelerador a fondo. La camioneta brincó por los baches del camino, botando piedras, mientras yo iba con las lágrimas escurriéndome por la cara y el corazón latiéndome tan fuerte que me dolía el pecho. Atrás, en el rancho, se quedaron las voces. Atrás se quedaron las cosas de mi padre. Atrás se quedaron el pinto y la capulina. Hasta la fecha es lo que más me duele, no haber tenido el valor de buscar a esos pobres perros para llevármelos, pero el miedo me cegó por completo. Sé que los abandoné a su suerte con esa cosa. Llegamos al pueblo casi anocheciendo. El padre Tomás se bajó en la parroquia sin decir una palabra. Estaba blanco como un papel, temblando. Le dije, «Gracias, padre». Pero ni siquiera me miró a los ojos. Agarró su maletín y se metió rápido a la iglesia, cerrando la puerta con seguro. Yo no paré ahí. Seguí manejando directo hasta la ciudad, hasta mi casa con mi esposa. Cuando llegué, me metí a bañar con agua hirviendo, intentando quitarme el frío de los huesos y esa sensación de suciedad que traía encima. Le conté a mi mujer, y ella, al verme el estado en el que venía, me creyó todo sin dudar. Pasaron unas semanas. Yo mandé a unos trabajadores de un pueblo vecino a que cerraran bien la casa, le pusieran cadenas a las puertas y cercaran mejor. Les pagué el triple para que fueran de día, rápido, en grupo y sin preguntar. Les dije que por ningún motivo se quedaran a que oscureciera y que si escuchaban a alguien llamándolos, lo ignoraran y se fueran. No sé si oyeron algo, no me dijeron y yo tampoco les pregunté. Lo del rancho ahí se quedó. Ese terreno está abandonado. Nadie lo va a comprar por donde está. Y la verdad, si alguien quisiera, yo no se lo vendería. No podría cargar en mi conciencia con mandar a alguien ahí a vivir. De mi padre me quedé sin nada material. Solo unas fotos viejas que tenía en mi casa de la ciudad. En cuanto al padre Tomás, un par de meses después de lo que pasó, mi tía que vive en el pueblo me llamó por teléfono. Me contó que el padre había pedido su traslado, que desde un día en particular se puso muy enfermo de los nervios, que daba las misas muy rápido, viendo hacia las puertas de la iglesia como si esperara que alguien entrara. Me dijo que un día simplemente empacó sus cosas y se fue en un camión a un monasterio de clausura por allá por Michoacán, y que ya mandaron a un padrecito nuevo, un muchacho joven. El padre Tomás nunca más volvió, y nadie del pueblo sabe bien por qué. Yo sí sé. Él escuchó esa voz perfecta. Él entendió que allá en el monte, el diablo o lo que sea que viva ahí, no tiene forma, pero tiene buena memoria. A veces, cuando estoy en mi casa, aquí en la ciudad, a cientos de kilómetros de distancia, y escucho que tocan la puerta por la noche, me quedo callado. Mi esposa me ve raro. Me acerco despacito, sin hacer ruido, y escucho. Hasta que no oigo la voz de un vecino o de un repartidor, no abro. Porque cada que hay silencio afuera de una puerta cerrada, me acuerdo del rancho de don Aurelio. Me acuerdo de ese frío. Y recuerdo la voz del padre, rota por el terror puro, diciéndome, esto aprendió a copiar. Todo esto pasó hace un par de años. Yo andaba pasando por una mala racha, ¿sabes? Problemas de dinero. Me había quedado sin trabajo. Y traía un estrés encima que sentía que no me dejaba ni respirar. El ruido de la ciudad, los camiones, la gente.
Todo me tenía al borde. Mi tío, el hermano mayor de mi mamá, tiene un ranchito allá por los rumbos de Michoacán, casi pegando con Jalisco. Es un lugar chiquito, nada ostentoso. Él vive ahí solo desde que enviudó. Se dedica a sembrar un poco de maíz. Tiene unas cuantas vacas, gallinas, lo normal para irla pasando. Él siempre ha sido un hombre de campo, muy callado, muy de su rutina. Un día hablé con él por teléfono y pues yo creo que me escuchó la voz muy apagada, porque me dijo: «Vente pa' acá unos días, muchacho. Te hace falta respirar aire limpio y dejar de pensar tantas tonterías. Aquí hay espacio y siempre hace falta una mano para darle de comer a los animales». Y pues, como no tenía nada que perder ni compromisos que me ataran acá, agarré una mochila con ropa, unos tenis viejos y me fui en el camión. Llegar al rancho fue como retroceder en el tiempo. El lugar está a unos 40 minutos del pueblo más cercano por un camino de terracería que, cuando llueve, se pone intransitable. Pero en esa época era tiempo de secas. Todo estaba amarillo. El polvo se te metía por la nariz nada más de bajarte del camión. La casa de mi tío es de esas viejas, de adobe grueso con techo de teja, que por dentro siempre están frescas, aunque afuera el sol esté rajando las piedras. Los primeros días fueron buenos. Me levantaba temprano, a las 5 o 6 de la mañana, para ayudarle a mi tío. Les dábamos pastura a las vacas, revisábamos los cercos, cosas así. El trabajo físico me cansaba tanto que en la noche caía rendido en un catre que mi tío me acomodó en un cuarto al fondo de la casa. Era una paz que no sentía hace años. El silencio de la noche en el campo es otra cosa. No hay motores, no hay sirenas, solo los grillos, el viento moviendo las hojas de los mezquites y a veces, a lo lejos, el aullido de algún coyote. Pero el rancho es grande y la parte de atrás, donde termina el terreno de mi tío, da hacia una barranca que siempre me dio mala espina. No sé por qué, pero desde el primer día que fui a revisar la cerca por ese lado, sentí el aire más pesado, como si costara más trabajo respirar. Justo antes de llegar a la barranca, en una zona donde la tierra se ve más seca y casi no crece la hierba, hay un pozo. No es un pozo como los de las películas, de esos redonditos con su tejado y su cubeta. No, era un hoyo ancho en la tierra, pero estaba sellado. Tenía una plancha de cemento encima, gruesa, ya vieja y cuarteada por el sol, con unos fierros oxidados que salían de las orillas, como si alguna vez hubiera tenido una estructura metálica que alguien quitó o que se pudrió con los años. Alrededor del pozo había mucha maleza seca, pero sobre la plancha de concreto no había nada, ni una hoja seca, ni tierra acumulada. Estaba extrañamente limpio. La primera vez que lo vi, le pregunté a mi tío. Estábamos tomando café en la tarde, sentados en el corredor, y le saqué el tema. «Oiga, tío», le dije, «¿y ese pozo que está allá atrás pegado a la barranca? ¿Por qué lo taparon con tanto cemento?» Mi tío estaba viendo hacia el monte, con su taza de barro en la mano. Cuando le pregunté, noté que se quedó quieto un segundo de más. No me volteó a ver. Le dio un sorbo al café y me contestó con una voz muy neutra. «Ah, ese... no, pues se secó hace años. Y ya ves cómo son los animales. A veces andan sueltos y no falta el becerro tonto que se vaya a ir al hoyo. Mejor lo sellé y ya, para evitar desgracias». Sonaba lógico. Pero había algo en su tono, como que quería cortar la plática rápido. Y bueno, yo no insistí. No le di importancia. Todo empezó a cambiar más o menos a la semana y media de estar ahí. Fue una noche en la que hacía muchísimo calor. De esas noches pesadas donde el aire no se mueve para nada. Yo estaba acostado en el catre, dando vueltas, sudando, sin poder agarrar el sueño. Había dejado la ventana entreabierta para ver si entraba algo de fresco, pero nada. Todo estaba en un silencio absoluto. De pronto, escuché un ruido. Era un sonido sordo, rítmico, como si alguien estuviera golpeando algo pesado con las manos vacías. Pum, pum, pum. Me levanté despacio y me asomé por la ventana. La luna estaba casi llena y alumbraba bastante bien el patio de atrás. No vi nada. Pensé que a lo mejor algún caballo de los ranchos vecinos andaba suelto y estaba pateando el suelo. Volví a la cama, pero el sonido no paraba. Y lo raro es que no venía de la superficie. Sonaba apagado,
como si viniera de debajo de la tierra. Traté de ignorarlo. Me tapé la cabeza con la almohada y después de un buen rato me quedé dormido. A la mañana siguiente no le comenté nada a mi tío. Pensé que eran imaginaciones mías por la falta de sueño. Pero la noche siguiente volvió a pasar. Y esta vez el sonido fue diferente. Ya no eran golpes, era un roce. Como si alguien estuviera raspando piedra con las uñas. Un sonido seco, áspero, que me ponía los pelos de punta. Y venía exactamente de la dirección donde estaba el pozo. Esa noche tampoco dormí bien. Y fue cuando empezaron los sueños. No eran pesadillas de esas donde te persigue un monstruo y despiertas gritando. Eran sueños sofocantes. Soñaba que yo estaba en un lugar oscuro, apretado. Olía muchísimo a tierra mojada y a raíces viejas. No podía mover los brazos. Sentía un peso enorme en el pecho. Y en el sueño, yo sabía que no estaba solo ahí abajo. Había alguien más, respirando cerca de mi cuello. Una respiración caliente y rancia. Desperté de golpe, jalando aire. Estaba empapado en sudor. El corazón me latía tan fuerte que me dolía el pecho. Me senté en la orilla del catre, frotándome la cara para espabilarme. Y ahí fue cuando me di cuenta de algo que me heló la sangre. Tenía tierra en las manos. No era polvo de haber andado trabajando. Era tierra húmeda, negra, apelmazada debajo de mis uñas y en las palmas de mis manos. Como si hubiera estado escarbando en el lodo. Pero yo me había lavado bien las manos en la pila antes de irme a acostar. Me quedé viendo mis manos en la oscuridad del cuarto sin entender nada. Me levanté rápido, fui a la palangana que tenía en el cuarto y me lavé tratando de no hacer ruido. Me froté las manos hasta que me ardieron. Traté de convencerme de que a lo mejor me había levantado sonámbulo o algo así, aunque nunca en mi vida había padecido de eso. Los días siguientes se volvieron una tortura. Yo andaba como ido. Ayudaba a mi tío en automático, pero mi cabeza estaba en otra parte. Me sentía agotado, con un cansancio que no se me quitaba aunque estuviera sentado. Empecé a sentir una obsesión extraña con el pozo. Durante el día, cuando mi tío se iba al pueblo a comprar cosas o se quedaba arreglando el tractor en el frente de la casa, yo caminaba hasta la parte de atrás, hasta el límite de la barranca. Me quedaba ahí parado, bajo el sol fuerte del mediodía, mirando la plancha de cemento. No sé por qué lo hacía. Era como si algo me jalara. Me acercaba paso a paso, sintiendo el calor que rebotaba del concreto. Me quedaba mirando las cuarteaduras del cemento, buscando no sé qué. Un día, me agaché y pegué la oreja a la piedra. Estaba caliente, quemaba casi. Cerré los ojos y me quedé inmóvil, conteniendo la respiración. Al principio no escuché nada, solo el zumbido de los insectos alrededor. Pero luego lo escuché. Era como un eco lejano, una voz que subía por el tiro del pozo, rebotando en las paredes de tierra y piedra. Era un murmullo muy débil, casi imperceptible, pero lo suficientemente claro para distinguir las sílabas. Estaba diciendo mi nombre. Se me aflojaron las piernas. Me eché para atrás cayendo sentado en la tierra seca. Me quedé viendo el pozo con los ojos pelados, esperando que la voz volviera a sonar. Pero no hubo nada más, solo el silencio del rancho. Me levanté temblando, me sacudí el pantalón y me fui caminando rápido hacia la casa. Sentía que alguien me venía viendo por la espalda, pero no me atreví a voltear. Esa noche, el sueño volvió, más fuerte, más real. Otra vez la oscuridad, la sensación de asfixia, el olor a tierra podrida. Pero esta vez, en el sueño, la presencia que estaba conmigo en la oscuridad empezó a hablar. Y tenía mi voz. Estaba hablando con mi voz, repitiendo las cosas que yo le había dicho a mi tío durante el día. Sí, tío, ahorita le doy pastura. El agua ya está en la pila. Repetía las frases una y otra vez, sin emoción, como una grabadora estropeada. Desperté llorando de la desesperación. Y otra vez, mis manos estaban cubiertas de tierra húmeda. Había manchas de lodo en las sábanas blancas. Yo creo que mi tío se dio cuenta de que me estaba yendo a pique. Dejó de pedirme ayuda con el trabajo pesado. Me veía en las mañanas, con mis ojeras negras, callado, apenas tocando el plato de frijoles que me servía.
Un jueves, se me quedó viendo un buen rato mientras yo tomaba café. «Te ves mal, muchacho», me dijo frunciendo el ceño. «Estás pálido y andas como asustado. ¿Qué traes? ¿Te sientes enfermo?». Yo quise decirle. Quise contarle de los ruidos, de los sueños, de la tierra en mis manos y de la voz en el pozo. Pero las palabras no me salían. Tenía un nudo en la garganta. Y para ser sincero, tenía miedo de que me corriera del rancho por pensar que me estaba volviendo loco. Solo negué con la cabeza y le dije que era el calor, que no estaba acostumbrado. Él no me creyó, lo sé. Se levantó de la mesa, se puso su sombrero y se acercó a la puerta. «Voy al pueblo», dijo sin voltear. «Voy a traer a doña Remedios». El nombre me sonó de pasada. Alguna vez mi mamá me había mencionado a una doña Remedios que vivía por esos rumbos, una señora ya muy mayor que sabía de hierbas, de curar de espanto y esas cosas. Las curanderas son muy respetadas por la gente de los ranchos, pero yo, con mi mentalidad de ciudad, pensé que mi tío exageraba, que iba a traer a una señora a darme unos tés de manzanilla y rezarme algo. No dije nada, solo asentí y me fui a mi cuarto. Doña Remedios llegó como a las 3 de la tarde. Venía en la camioneta de mi tío. Era una señora muy bajita, envuelta en un rebozo oscuro a pesar del calorón que hacía. Tenía la cara llena de arrugas profundas, como si estuviera tallada en madera, y unos ojos negros, chiquitos, pero que te miraban de una forma que parecía que te estaban leyendo hasta los pensamientos. No traía gran cosa, solo un morral de ixtle colgando del hombro. Cuando bajó de la camioneta, ni siquiera me saludó. Se quedó parada en el patio, olfateando el aire, como si fuera un sabueso buscando un rastro. Mi tío venía detrás de ella, muy serio. La señora caminó lentamente por el frente de la casa, luego entró al pasillo. Yo la seguía con la mirada, sin saber qué hacer. De repente, doña Remedios se detuvo en seco justo donde empezaba el pasillo que llevaba a la parte de atrás del rancho. Se quedó viendo hacia la dirección de la barranca. Su expresión cambió por completo. La cara se le endureció y apretó los labios. «Hay algo aquí, Toño», le dijo a mi tío sin voltear a verlo. Su voz era ronca, rasposa. Mi tío asintió despacio, quitándose el sombrero. «Sí, doña, por eso la traje. El muchacho anda mal». Doña Remedios se volteó hacia mí. Me miró de arriba a abajo y luego clavó sus ojos en los míos. Sentí un escalofrío horrible, como si me echaran agua helada en la espalda. «Tú lo despertaste», me dijo señalándome con un dedo huesudo. «Andas husmeando donde no debes, muchacho». Yo no supe qué contestar. Empecé a tartamudear, tratando de explicarle que yo no había hecho nada, que solo había ido a verla cerca, pero ella levantó la mano para callarme. «Llévame para atrás», le ordenó a mi tío. «Hasta el límite». Caminamos los tres hacia la barranca. Mientras nos acercábamos a la zona del pozo, yo sentía que el aire se volvía más pesado, igual que las otras veces. Pero ahora era peor. Sentía una presión en las sienes y un zumbido molesto en los oídos. Cuando estuvimos a unos 10 metros del pozo, doña Remedios se paró en seco. No quiso dar un paso más. Se quedó viendo la plancha de cemento desde lejos, con una expresión de rechazo absoluto. Sacó de su morral un puñado de hierbas secas, pirul, ruda y un trozo de copal. Le pidió a mi tío que le trajera un anafre chiquito con brasas. Mientras mi tío iba por las brasas, me quedé a solas con ella. El silencio era insoportable. Ella no me miraba. Mantenía la vista fija en el cemento, como si estuviera vigilando a un animal peligroso. «Señora», empecé a decir con voz temblorosa, «¿qué hay ahí abajo?». Ella tardó en contestar. Suspiró pesado. «Cosas que la gente hace y luego trata de olvidar echándoles tierra encima», dijo bajito. «Cosas malas, muchacho». Cuando mi tío regresó con el anafre, doña Remedios echó el copal sobre las brasas. Un humo espeso y blanco empezó a subir, con ese olor dulce y fuerte característico. Empezó a pasar las ramas de pirul y ruda por el aire, murmurando rezos muy rápido, en un español tan cerrado y mezclado con palabras que no entendí, que parecía otro idioma. De repente, ella dejó de rezar. Se quedó congelada, con las ramas en el aire. El humo del copal, que había estado subiendo derecho hacia el cielo, de pronto se acostó hacia el suelo y empezó a arrastrarse en dirección al pozo,
como si algo lo estuviera jalando hacia las cuarteaduras del cemento. Doña Remedios dio un paso atrás. Su respiración se agitó. «¡Madre Santísima!», murmuró persignándose rápido. Se volteó hacia nosotros y le vi la cara. Esa señora mayor, que seguramente había visto de todo en su vida, que curaba espantos y brujerías, tenía miedo. Sus ojos estaban muy abiertos, asustados. «Esto no está muerto», dijo con la voz temblándole, «pero tampoco está vivo». Mi tío y yo nos quedamos paralizados. No entendíamos. «¿De qué habla, doña?», preguntó mi tío, apretando el sombrero con las manos. La curandera nos miró a los dos, nerviosa. «Algo encerraron ahí abajo, Toño. Algo que no era de Dios y lo enterraron mal. No lo despidieron como se debía. No le dieron camino. Lo dejaron ahí a oscuras y se quedó atorado. Y con los años, esa cosa no se pudrió. Agarró fuerza del encierro, del rencor. Se quedó consciente en la oscuridad. Yo sentí que el estómago se me revolvía. Me acordé de mis sueños, de la sensación de asfixia. Y peor aún, continuó ella, mirándome fijamente. Está aprendiendo. Cuando esas cosas pasan mucho tiempo solas y de repente sienten la presencia de alguien vivo, tratan de pegarse. Te escuchan hablar, sienten tu miedo. Con el tiempo, aprenden a hablar como ustedes, para engañarlos, para que los saquen. Justo cuando ella terminó de decir eso, pasó algo que todavía me hace temblar cuando me acuerdo. Estábamos a unos metros del pozo, en silencio, procesando lo que nos había dicho. Y de repente, sonó un estallido. Fue un crack, fuerte, seco. Venía directamente de la plancha de cemento. Vimos cómo una de las cuarteaduras viejas se abría un poco más, soltando un hilito de polvo gris hacia el aire. Los tres dimos un salto hacia atrás. Doña Remedios agarró su morral con fuerza. Y entonces del pozo salió una voz. No fue un susurro, ni un eco lejano. Fue una voz ahogada, como si alguien estuviera hablando con las manos tapándose la boca, pero sonó clarito en el silencio del campo. «Ya sé tu nombre». El tono, la cadencia, el acento. Era la voz de mi papá. Mi papá, que había muerto de un infarto hace más de 5 años. Las rodillas se me doblaron y caí al suelo. Empecé a llorar. No de tristeza, sino de un terror puro y primitivo. Era imposible. Mi mente no podía procesar lo que estaba escuchando. Doña Remedios entró en pánico total. Algo que mi tío después me dijo que nunca había visto en ella. Agarró el anafre de una patada, tirando las brasas y el copal al suelo, y empezó a caminar rapidísimo hacia la casa, casi corriendo. «¡Vámonos de aquí, ya!», nos gritó. Mi tío me agarró del brazo y me jaló con una fuerza que no le conocía. Me arrastró lejos del pozo. Mientras nos alejábamos, yo volteé hacia atrás una última vez. Y te lo juro, entre las malezas que rodeaban la plancha de cemento, vi un bulto. Algo oscuro, agazapado, pegado al concreto. No tenía forma humana. Era como una sombra densa. Llegamos a la casa jadeando. Doña Remedios ya estaba arriba de la camioneta. Estaba pálida, temblando. Le dio instrucciones muy claras a mi tío. «No vuelvan a acercarse ahí, Toño, por lo que más quieran. Esa cosa ya probó a tu sobrino y no lo va a soltar fácil». Luego se dirigió a mí, apuntándome con el dedo de nuevo, pero esta vez con una urgencia terrible. «Escúchame bien, muchacho. Nunca, bajo ninguna circunstancia, trates de abrir ese pozo. Nunca te quedes solo allá atrás. Y sobre todo, no importa quién creas que te está hablando, no importa qué te diga. Nunca le respondas. Si le contestas, le abres la puerta. ¿Me oíste?». Yo asentí frenéticamente, con las lágrimas todavía rodándome por la cara. Mi tío llevó a doña Remedios de regreso al pueblo. Yo me quedé encerrado en mi cuarto, sentado en el catre, con las manos tapándome los oídos. Tenía pánico de escuchar esa voz otra vez, la voz de mi papá. Mi cerebro trataba de encontrarle lógica. «Fue el viento», me decía. «Fue una alucinación por el estrés». Pero yo sabía la verdad. Yo sabía lo que había escuchado. Cuando mi tío regresó, ya era casi de noche. Entró a la casa, atrancó bien la puerta principal y vino a mi cuarto. Se sentó a mi lado. Se veía 10 años más viejo. «Mañana a primera hora te vas al pueblo, tomas el primer camión de regreso a la ciudad y no vuelves en un buen rato», me dijo con voz firme. «Esto ya no es para ti». Yo estuve de acuerdo. Solo quería largarme de ahí,
volver al ruido de la ciudad, a las calles pavimentadas, a cualquier lugar donde no hubiera tierra oscura ni pozos sellados. Empaqué mis cosas en la mochila y traté de dormir, pero fue imposible. Esa fue la peor noche de mi vida. El calor era insoportable. Yo estaba sudando frío, acostado boca arriba, mirando el techo oscuro. Afuera, el rancho estaba en un silencio mortal. Ni los grillos cantaban. Era un silencio pesado, antinatural. Como a las 3 de la mañana lo escuché. Primero fue un roce leve en la pared exterior de mi cuarto. Shh, shh. Como si alguien arrastrara una cobija pesada por el adobe. Me quedé petrificado. Dejé de respirar para escuchar mejor. El sonido se movió hacia la ventana, la que daba al patio de atrás. Y entonces alguien tocó la madera de la ventana. ¡Toc, toc! 2 golpecitos suaves, muy suaves. Cerré los ojos con fuerza, repitiendo las palabras de Doña Remedios en mi cabeza. No le respondas, no le respondas, no le respondas. ¡Abre!, dijo la voz desde afuera. Era la voz de mi papá. Sonaba tan real, tan clara, como si estuviera parado ahí mismo, separado de mí solo por unas tablas delgadas. Sonaba cansado, triste, como solía sonar cuando llegaba tarde del trabajo. «Mijo, abre, hace mucho frío aquí afuera. Estoy muy cansado». Me mordí el labio tan fuerte que me saqué sangre. Las lágrimas me escurrían calientes por las mejillas. Yo sabía que no era él. Mi papá estaba enterrado en un panteón de la ciudad, bajo una lápida de granito. Sabía que era esa cosa, imitando su voz para engañarme. Pero era tan difícil, tan doloroso escucharlo así, pidiendo ayuda. «Por favor, no me dejes aquí solo. Está muy oscuro». Me tapé los oídos con las manos, apretando fuerte, tratando de ahogar el sonido, pero la voz parecía meterse directamente en mi cabeza. Y entonces cometí el error más grande de mi vida. No pude más. El dolor de escuchar a mi papá así, suplicando, me rompió algo por dentro. Fue un impulso, una debilidad estúpida. Quité las manos de mis oídos y, con la voz quebrada por el llanto, le grité a la ventana. «Tú no eres mi papá. Déjame en paz». El silencio que siguió a mis palabras fue absoluto, pesado como una lápida de plomo. Me quedé congelado, arrepentido al instante. Esperé algún golpe en la ventana, esperé que la voz se riera, no sé. Pero no pasó nada, nada de nada. El resto de la noche se fue en un silencio tenso, agónico, hasta que empezó a aclarar el cielo, y vi la luz del amanecer entrando por las rendijas de la ventana. Me levanté del catre como pude, con el cuerpo entumecido y temblando. Agarré mi mochila. Quería salir corriendo de esa casa en ese mismo instante. Fui a la cocina, donde mi tío ya estaba sirviendo café. Me vio y no dijo ni los buenos días. Simplemente agarró las llaves de la camioneta. «Vámonos», dijo. Antes de subirnos, mientras mi tío cerraba la casa, no sé qué fuerza estúpida me impulsó, pero sentí la necesidad enfermiza de ir a ver la parte de atrás. Solo echar un vistazo desde lejos, para asegurarme de que no había sido todo una pesadilla. Caminé por el costado de la casa, asomándome hacia la barranca. El sol apenas estaba saliendo, pintando todo de un tono naranja pálido. Miré hacia el pozo. Desde la distancia donde estaba, logré ver la plancha de cemento, y sentí que el corazón se me paraba. Alrededor del pozo, en la tierra seca que siempre estaba limpia, había marcas. Fui acercándome un poco más, contra todo instinto de supervivencia, sintiendo un frío horrible en la boca del estómago. Cuando estuve a unos 10 metros pude verlas claro. El cemento del pozo, alrededor de la cuarteadura que se había abierto el día anterior, estaba todo rayado. Había surcos profundos en la piedra, como si alguien hubiera intentado rascar el concreto con garras afiladas o cinceles. Marcas frenéticas, desesperadas, tratando de agrandar la grieta. Pero eso no fue lo que me hizo salir corriendo hacia la camioneta de mi tío llorando como un niño chiquito. Fueron las huellas en la tierra. Había pisadas claras, hundidas en el polvo suelto. Marcas de pies descalzos, alargados, deformes. Eran varias huellas. Salían desde la ventana de mi cuarto, cruzaban el patio de atrás, arrastrándose un poco por la maleza, y llegaban directo hasta la orilla de la plancha de cemento del pozo.
pero no había ni una sola huella de regreso. Me subí a la camioneta de mi tío y no hablé en todo el camino hasta la central de autobuses del pueblo. No he vuelto al rancho desde ese día. Mi tío me marca a veces, dice que todo está tranquilo, que no ha vuelto a escuchar nada. Pero yo sé que me miente para no preocuparme. Yo sé que allá, en esa barranca en medio de la nada, hay algo que está despierto. Algo que sabe mi nombre, que sabe cómo sonaba la voz de mi papá. Algo que, aquella noche, logró salir y luego volvió a bajar al fondo de la tierra a esperarme.